Entonces, Marcos 7, del versículo 24 al 37, como título a esta enseñanza, si tomas notas, le puse la bondad de Cristo. Y veremos eso, cómo es que Jesús es bueno con nosotros. Y sabemos que, como hemos estado viendo, el Evangelio de Marcos va de historia en historia. Pareciera que Jesús y sus discípulos no descansan, que se están siempre moviendo, que van de un lugar a otro, pero en cada historia podemos aprender algo. También Marcos nos escribe este Evangelio para afirmar su pensamiento. En capítulo 1, versículo 1, dice: el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Lo que Marcos está diciendo aquí es que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo que había de venir. Y a través de cada acto que hemos visto, de cada historia, podemos ver eso, que Jesús es el Cristo. Jesús ha dado sanidades, ha hecho milagros en la naturaleza, ha expulsado demonios, ha multiplicado comida, pero sobre todo ha traído perdón. Ha traído perdón por los pecados y eso solo lo puede hacer Dios. Entonces, si Jesús estaba dando perdón por los pecados, tiene que ser Dios, tiene que ser el Cristo el cual debía de venir. Y eso es lo que Marcos nos quiere compartir, que Jesús es el Cristo. Y hoy seguiremos viendo cómo es que este Cristo, este Mesías, se sigue mostrando no solamente a su pueblo, no solamente a los judíos. Hoy veremos cómo es que comparte al pueblo gentil. Y comienza así el versículo, la lectura de hoy. Dice: llevándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Y lo primero que vemos es levantándose de ahí. ¿Recuerdas dónde estaba Jesús? Jesús estaba al finales del capítulo 6, nos dice que llega a Genezaret, al lugar en Galilea, y que en Genezaret le traen enfermos y que Jesús sana a los enfermos. Después, la semana pasada, vimos a Jesús en capítulo 7, pues tener esta discusión con los fariseos. Cómo es que ellos tenían la tradición de los ancianos y habían puesto estas tradiciones por arriba de la palabra de Dios. Estaban respetando más las tradiciones que la palabra de Dios. Y el Señor los confronta y habla con ellos. Y al final vemos cómo es que Jesús se queda solo con sus discípulos y le preguntan: Señor, pues no entendimos, ¿qué fue eso? Y el Señor lo que les quiere decir es que las leyes ceremoniales, aunque parecían muy puras, aunque parecía que se estaban lavando por fuera, ellos tenían que lavarse el corazón, que era lo que realmente estaba contaminado. No era el cuerpo, no eran las tradiciones, era su corazón. Y dice: de ahí sale toda la maldad. Y vimos cómo es que Cristo es el único que puede limpiar nuestro corazón. Es el único que puede darnos ese perdón que merecemos, esa vida nueva. El que puede quitar nuestro corazón de piedra y darnos uno de carne. Era más importante para Jesús tener un corazón limpio que las manos limpias. Y entonces está en esta área de Genezaret, en esta área de Galilea, y se levanta de ahí. Y dice que emprenden un viaje, y dice que se fueron a la región de Tiro y de Sidón. Ahora, esta era una ciudad extranjera al norte de donde estaban, aproximadamente a 45 kilómetros del lugar en donde estaban. Y además, pues no era algo usual. No era algo usual al lugar que un judío iba. Porque como hemos visto, ellos procuran no contaminarse, no tener relación con nada que los haga impuros. Y para ellos, las tierras extranjeras, las tierras gentiles, eran lugares donde no querían convivir. Pero sabes, para Jesús esto no era una preocupación, porque si lo veían en ellos, es más, como dice aquí, entró a una casa. O sea, eran cosas que no hacían. Pero para Jesús no era una preocupación.
Y lo hemos visto así, lo hemos visto cómo es que Jesús se sienta a la mesa con pecadores, con publicanos. Jesús en Juan 4 nos habla de este encuentro con la mujer samaritana. Samaritanos y judíos no se llevaban, y ahora Jesús está platicando con una mujer que aparte tal vez nadie le hablaba. Y Lucas 5 nos dice, 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces lo que Jesús hace es acercarse al pecador. Por eso no le preocupaba, porque a eso vino, a salvar al pecador. Ahora, no nos dice a qué fue a esta ciudad, no nos dice a qué fue a esta región fenicia, pero lo que sí nos dice es que cuando llega ahí, quería que nadie lo supiera. No quería que nadie se enterara de que él iba a estar ahí. Ahora, tal vez quería pasar tiempo con sus discípulos, tal vez quería pasar un tiempo de descanso o estar lejos de fariseos, de escribas, no lo sabemos. La palabra no nos lo dice, pero lo que sí nos dice es que Jesús no pudo esconderse. Y creo que esa es una característica de Jesús. Jesús nunca pasa desapercibido. Y lo vemos así. Creo que el día de hoy sigue siendo lo mismo. Aunque no está físicamente entre nosotros, lo podemos ver en la arquitectura, lo podemos ver en las iglesias, lo puedes ver en aquel vecino que es cristiano, lo puedes ver en música, en la decoración, el arte sacro. Creo que Jesús no es indiferente para el mundo. Creo que todo mundo ha escuchado hablar de Jesús, no pasa desapercibido. Ahora, ¿por qué Jesús no pasa desapercibido? Bueno, la palabra nos enseña que este mundo está en oscuridad, que este mundo está en tinieblas por el pecado, y Jesús está en este lugar siendo luz. Como dice Juan, que Él era la luz del mundo. Entonces, en un mundo de tinieblas, en un mundo consumido por el pecado, Jesús era luz. Era evidente que si la luz llegaba al mundo, todo mundo la iba a reconocer. No podía pasar la luz desapercibida en medio de nosotros. El día de hoy Jesús no pasa desapercibido porque sigue siendo luz de los hombres. Ahora, no solo eso, quiere que nosotros también no pasemos desapercibidos. Mateo 5:14-16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que es sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros ponemos las lámparas pues en el techo para alumbrar. No pusimos las lámparas abajo de este cajón. La luz siempre va por encima. Y el Señor, así como Él brilla, como Él manifiesta su luz, quiere que nosotros hagamos lo mismo, con buenas obras que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces no deberíamos de ser lámparas que están abajo de tu cama donde nadie puede ver. Tienes que ser una luz que alumbra en medio de este mundo de tinieblas. Es una tarea que nos dejó el Señor. Vayan y prediquen el Evangelio por todas partes. Entonces, así como Jesús es luz, también quiere que nosotros como su pueblo, como cristianos, no pasemos desapercibidos. Entonces dice que no pudo esconderse. ¿Y quién lo vio? ¿Quién vio a Jesús? ¿Quién reconoció a Jesús? Versículo 25 nos dice: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y aquí vemos, nos dice el texto algo, que esta mujer tenía una hija y que esa hija estaba endemoniada. Ahora imagínate esa situación en su casa.
Yo en esta mujer veo dos cosas. Primero, el amor por su hija, porque imagínate qué difícil, ¿no? Tener una hija con demonios y de repente estás en tu casa tranquila y ese demonio se empieza a manifestar. Pero vemos que esta madre amaba a su hija porque está en su casa, está con ella, aún con demonio. Esta mujer está preocupada por su hija, pero también pienso en la angustia de vivir con esa situación. Y en capítulo 5 aquí ya nos habló de un endemoniado, el endemoniado gadareno. Y vemos cómo un endemoniado se manifiesta de formas sobrenaturales, ¿no? Él dice que estaba en los sepulcros encadenado y que cuando se manifestaba pues rompía cadenas y nadie lo podía contener. Entonces creo que era una fuerza sobrenatural y así se manifiestan los demonios, porque muchas veces pensamos que alguien con problemas de salud mental está endemoniado, ¿no? Dices, híjole, ese ha de tener demonio. O al revés, pensamos que un endemoniado puede tener problemas de salud mental. Entonces, ¿cómo saber la diferencia? Pues creo que si a un endemoniado llegas con la palabra de Dios, se va a manifestar. He escuchado varios, gracias a Dios, nunca he estado en uno de esos. Espero que nunca aquí alguien se pare endemoniado, pero hemos visto o hemos escuchado por relatos cómo es que precisamente como el endemoniado gadareno, viene fuerza, nadie los puede controlar. Y por el hecho de exponer la palabra, su espíritu del endemoniado empieza a saltar. Ahora, eso es solo un paréntesis, ¿no? Pero creo que tanto el endemoniado como el que tiene problemas de salud mental responden a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sana. Y hemos visto que con el endemoniado gadareno Jesús le da la palabra. Los demonios hablan con Jesús, les dice, nos estás atormentando, y le piden permiso a Jesús para ir al hato de cerdo, y se van los demonios a los cerdos, y este hombre queda sanado, su demonio queda expulsado, al igual que cualquier otra enfermedad, y lo vamos a ver ahorita, pero Dios tiene el poder por medio de su palabra para sanar un endemoniado, para sanar a alguien que está enfermo. Es Dios, es su poder. Él puede hacer lo que Él quiera según su sabiduría, según su entendimiento. Y dice versículo 26, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Ahora, creo que Marcos nos da la nacionalidad de esta chica porque es importante para la respuesta que el Señor Jesús le va a dar. Pero aquí vemos una imagen, o vamos a ver una imagen que es difícil, ¿no? Que es difícil comprender de parte de Jesús. Porque vemos a un Jesús que no le va a responder de entrada a esta mujer. Ahí en Marcos 15, si me acompañas, en Mateo, 15, es esta misma historia y dice así en versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces imagínate esta mujer desesperada, ¿no? Ve a Jesús con sus discípulos caminar y ahí nos dice que va gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mi hija. Y se acerca y Jesús sigue caminando y no le hace caso. Y viene esta mujer desesperada, Jesús, hijo de David. Y Jesús sigue su camino, no voltea a verla. Y es duro, ¿no? Porque en nuestra mente no coincide con el Jesús amoroso que siempre vemos, con el Jesús al cual siempre nos acercamos y nos abraza. Este Jesús no voltea a verla. Pero ¿sabes? ¿Alguna vez te has sentido así? Que oras y oras y oras y oras y Jesús no te contesta.
Y Jesús no voltea a verte. ¿Sabes? El hecho de que Jesús no voltea a verte no quiere decir que te esté ignorando. A veces su respuesta tarda. A veces nuestra fe tiene que ser probada, como la fe de esta mujer va a ser probada. Pero qué difícil, ¿no? Qué difícil escena. Esta mujer en sufrimiento, rogándole a Jesús y Jesús no voltea. Pero hace algo, ¿no? Se acerca a Jesús esta mujer. Aun cuando Jesús no le ha respondido, esta mujer se acerca y tenemos a esta mujer a los pies de Cristo. Corrió hasta Jesús, se acercó a Él y estaba hincada, llorando por su hija, pidiéndole a Jesús por ella. Y la respuesta que Jesús le da es aún más difícil. A mí me cuesta trabajo explicar esto, pero ve la respuesta que Jesús le da a esta mujer. Le dice: deja primero que se sacíen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Bueno, aquí los hijos se refiere al pueblo judío. El pan se refiere a las bendiciones de Jesús. Y los perros o los perrillos se refiere a los gentiles. Entonces el Señor está diciendo: tú no tienes derecho de mis bendiciones porque no eres judía. Y imagínate, estás a los pies de Cristo y de repente el Señor Jesús te dice: tú no tienes derecho de estar aquí rogándome. Mis bendiciones no son para ti. Es duro, ¿no? Escuchar esas palabras de Jesús. Dice: porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, yo no voy a quitarle el pan de la boca a mis hijos para dárselo a ti. Ahora, la palabra perrillos o perro era una palabra ofensiva, ¿no? Los judíos usaban esta palabra de forma ofensiva para llamarle a los gentiles. A todo extranjero le decían: ese es un perro. Eres un perro por ser extranjero. Y el Señor le dice perrillo a esta mujer. Ahora, algunos comentarios dicen, ¿no? Bueno, el Señor no está usando la palabra tradicional, perro, ¿no? Está usando una palabra más suave, ¿no? Como con más amor. Le está llamando perrillo, ¿no? Cachorrito, ¿no? Ay, qué bonito cachorrito eres. Pero, ¿sabes? Al final, perro. Al final, perro. Y ves esta respuesta de Jesús y yo me quedo: ¿qué le estás diciendo, Señor, a esta mujer? O sea, que no merece nada de ti. Que no merece nada de ti. Romanos 1, 6, 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Pero vemos cómo es que la bendición que Jesús traía era para el judío. Y entonces esta mujer le dice: tú no tienes derecho de venir aquí a pedirme que te dé del pan porque es para mis hijos. ¿Y qué harías tú si estás a los pies de Cristo y el Señor te dice: no tienes derecho? No tienes derecho a que te bendiga. Qué duro, ¿no? Qué duro. ¿Qué harías? ¿Te vas? Dices: este es el Jesús del cual me han estado hablando siempre. ¿Qué haces? Y la respuesta que da esta mujer es una respuesta llena de fe. Y le responde ella y le dijo: sí, Señor. O sea, ¿te fijas que le está diciendo: sí, Señor, soy un perro? Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y la mujer está diciendo: sé cuál es mi condición. Sé que no merezco nada de ti. Pero aún se cae el pan de la mesa y los perros pueden comer. Entonces lo que esta mujer
Esta no se retiró siendo ofendida, no se puso a discutir con Jesús por el adjetivo que le pone. Aceptó su condición y en pocas palabras le dice: no tendré derecho, pero tú eres mi única esperanza. Y así es. Dime, en verdad, ¿quién tiene derecho a que el Señor lo bendiga? ¿Por qué pensar que tenemos el derecho a que el Señor conteste todas nuestras oraciones, si lo único que hemos hecho es darle la espalda? Y aún así nos acercamos a Él a pedirle y decimos: Señor, ayúdame. Y esta mujer reconoce su condición: no tengo el derecho, pero eres mi esperanza. Ahora, es interesante porque así como leíamos que la palabra de Dios iba a ser primero para el judío no quiso recibirla. Mateo 11, acompáñame. Versículo 20 dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Vemos esto, ¿no? El desprecio del pueblo judío por Jesús. En Nazaret lo vimos. ¿Qué pasó? Nadie creyó en Jesús. Jesús ahí había creído. Jesús crecido, ahí había estudiado. Era conocido. Las personas conocían a Jesús tanto que dicen: ¿no es este el hijo del carpintero? Y nadie tuvo fe ahí. Los judíos no creyeron en Jesús. Vemos que los judíos le crucifican, diciéndole: tú eres un mentiroso, tú eres un blasfemo. La palabra dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces la mesa del judío está llena de pan, de bendiciones para ellos primeramente, pero no se dieron cuenta de esa bendición, o muchos no se han dado cuenta de esa bendición, y el pan se está cayendo. Y nosotros vamos y decimos: ahí está el pan, y comemos de él. Acabamos de recordar cómo su cuerpo fue molido por nosotros, y ahora nosotros, los gentiles, los que no éramos su pueblo, podemos comer de ese pan. Y eso, ¿sabes? Es gracia, porque no eran migajas, es pan, es su cuerpo, es Él. Y no merecíamos comer ese pan, no merecíamos tan grandiosa salvación que Jesús nos ha dado, pero Él nos dice: tengan, y aquí está el pan. Y te dice: ven, come. Y por pura gracia nosotros, como esta mujer, lo tomamos su bendición de vida eterna, tomamos aún las bendiciones que nos da cuando oramos por Él. Es un Dios grande, un Dios misericordioso. Mi postura delante de Él es reconocer que no merezco nada, pero que Él es mi única esperanza. Y le podemos decir: gracias, Señor, por darme lo que no merezco. Gracias, Señor, por darme tu gracia. Y esta mujer tuvo fe. Aun cuando vio que el Jesús no volteaba, aun cuando se postra a sus pies y el Señor le dice: no mereces nada, tuvo fe, contesta en fe. Y Jesús ve esa fe y le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y versículo 29 dice: entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y esta mujer tiene fe, reconoce su postura ante Dios, y el Señor la bendice con lo que le estaba pidiendo.
inmerecido, pero el Señor se lo da. Versículo 30 dice, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido a la hija acostada en la cama. Esa mujer se regresa a su casa y cuando llega a su casa, abre la puerta, ve a su hija en paz, tranquila. Ahora, resaltar el poder de Dios, porque no sabemos dónde estaba la casa de esta mujer, si estaba lejos o cerca, pero Jesús no estuvo enfrente del demonio y el demonio respondió a la palabra de Dios. Ese es mi Dios, un Dios poderoso, un Dios poderoso. Y entonces esta chica, pues, sana. Entonces, ¿qué puedo aprender de esto? Que aun cuando el Señor me conteste, que aun cuando esté a los pies de Cristo y sienta que Jesús no me responde, tengo que mantener mi fe. Tengo que creer que Jesús me va a responder. Porque es difícil cuando el Señor no nos responde. Muchos se alejan, prefieren alejarse del Señor, prefieren irse. No, pues este es Jesús, vámonos. Hay que buscar por otro lado. Pero mantén tu fe en Cristo. Mantén tu fe en aquella persona en la cual crees con todo tu corazón, al cual le entregaste tu vida. Es un Dios misericordioso. Y este es el primer milagro que vemos hoy. Jesús teniendo misericordia de una mujer y de su hija y expulsando el demonio que estaba en ella. Y dice versículo 31. Y volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Bueno, un viaje más. Está el Señor Jesús con sus discípulos en esta área de Fenicia y baja hacia el sur, hacia la Decápolis. Ahora, ya hemos escuchado estas ciudades o esta región antes. Y como dice su nombre, era una ciudad conformada por, una zona conformada por 10 ciudades, de ahí su nombre, Decapolis. Y ya se había mencionado esta zona antes, precisamente con el endemoniado Gadareno. ¿Te acuerdas de esta historia que hemos recordado donde el Señor expulsa a este demonio? Y este hombre, cuando queda libre de su carga, va con el Señor y le dice, Señor, déjame ir contigo. Y el Señor le dice, no, tú regrésate a tu casa y platícales lo que pasó. Y este hombre dice que no solo platicó en su casa lo que había pasado, sino en toda esta zona. Dice que en Decápolis empezó a predicar de Jesús, empezó a hablar de Jesús. Ahora, también era una zona helenista, es decir, eran judíos que habían adoptado la cultura grecorromana y habían dejado de ser judíos excepto por su fe. Era una raza mixta, por así decir. Y lo menciono porque vemos a Jesús tanto en Tiro y en Sidón como en esta zona de Decápolis en lugares gentiles, en lugares extranjeros. Y vemos una vez más el amor de Dios hacia nosotros. Nos adoptó por medio de su sangre, nos hizo un solo pueblo. Jesús está sembrando en estas áreas lo que después sus discípulos empezarían a cosechar, lo que hasta el día de hoy sigue dando frutos. Esa semilla está sembrando nuestro Señor en esta zona. Ahora dice versículo 32, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano encima. Bueno, lo primero que vemos es que este es un sordo tartamudo. Probablemente había escuchado antes, porque si sabía hablar, pues era porque lo había escuchado. Normalmente un sordo no habla. Pero al parecer este quedó sordo en algún momento. Tampoco se nos dice quién es este sordo, quiénes son las personas que lo llevan, cuál es su clase social, de dónde viene. Nada se nos dice de él. Y sabes, pienso que es bueno que no lo diga, porque así vemos que Jesús no jalaba para un lado, ¿no? No solamente al rico, no solamente al pobre, a cualquiera el Señor ayudaba. Y a nosotros nos ha ayudado.
Todos aquí somos diferentes, pero la misma gracia es la que nos alcanza a todos nosotros, sin importar cómo seamos, de dónde hayamos venido. Entonces, es bueno. Y le dicen al Señor, le rogaron que pusiera la mano encima. Y sabes, muchas veces así somos. Llegamos delante de la presencia de Dios y le decimos, Señor, haz esto. Haz esto. ¿Y con qué derecho le decimos al Señor, haz esto? Queremos que el Señor cumpla nuestra voluntad. Ellos llegan y, Señor, ponle la mano, pues es lo que hemos estado escuchando, que tú sanas enfermos. Y así somos. Traemos nuestros planes, traemos nuestras cosas, y en vez de decirle al Señor, Señor, ¿qué puedo hacer con esto? Tomamos una decisión y le decimos, Señor, bendícela. Y no es así. Creo que primero tenemos que ir, presentarle nuestras peticiones delante del Señor y decirle, ahí están, dirígelas tú. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer con esto, Señor? Pero pedimos primero que cumpla nuestra voluntad. Pensamos que nuestras ideas son mejores que las de Él. Y por eso le decimos, hazlo, Señor. Ya tomé la decisión, bendícelo. Ya te trajimos al enfermo, tócalo. Isaías 55, 8, 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, si las ideas de Jesús son mejores, si los caminos del Señor son mejores, ¿por qué no ir a preguntarle, Señor, qué quieres que haga? Si son más altos. Pero no, Señor, bendíceme, Señor, tócame. Yo ya tomé la decisión, ahora te toca obedecerme. Tenemos que pedir por su voluntad primeramente. Ahora, volvemos a ver un Dios misericordioso, un Dios de amor, porque no les dice, ustedes no saben pedir, váyanse. El Señor, al contrario, responde, pero responde al estilo de Jesús. Responde conforme a su sabiduría, conforme a sus planes. Y dice, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Y dices, ¿qué es eso, Señor? ¿Qué es eso, no? Imagínate la escena, ¿no? Ellos, tócalo aquí en medio de todos. Y el Señor dice, no, yo tengo una mejor idea. Yo sé cómo voy a obrar en la vida de este hombre. Ven para acá. Y se lo lleva y de repente el Señor toca sus oídos. Y este hombre considera que es sordo, no escucha. Y nada más está viendo a Jesús lo que Jesús hace. Y pone sus dedos en sus oídos. Y a lo mejor el sordo, pues ahí está bien, ¿no? Pues va a orar por mí. Pero de repente ve al Señor escupir y que su mano con saliva va a su boca. ¿Qué harías, no? ¿Qué harías? Pero sabes, sus caminos son más grandes. Y ahora imagínate esta imagen en el seguro social, ¿no? Que Jesús estuviera en medio de nosotros y que le dijera, Señor, ve a sanar a mi amiga familiar que está en el seguro. Y el Señor te dice, vamos. Y de repente está en el seguro y ve al enfermo y a lo mejor tu enfermo está así grave con tubos y todo. Y el Señor dice, quítenle todos los tubos, quítenle el respirador y tráiganme lodo. Qué locura, ¿no? Lo que está haciendo el Señor. Pero ¿sabes? El Señor siempre nos sorprende. El Señor obra no conforme yo quiere que obre. Él obra como Él quiere obrar. Y es lo que está haciendo con este hombre. Tócalo, Señor. No, tráiganmelo y véanlo y va a pasar esto. Y ¿no te ha pasado eso?
¿No te ha pasado que estás esperando respuesta de Dios y cuando te responde, te responde de una manera que ni te esperabas? Que te sorprende el Señor porque no responde conforme tú creías, sino como Él quería hacer las cosas. Y así es Jesús, siempre nos sorprende. Allá en Torreón, yo tenía tengo un amigo que cuando nació su hijo nació sordo. Al tiempo se dieron cuenta. Entonces la solución que a él le daban era un trasplante coclear, o sea, una cirugía, ponerle cosas para que él pudiera escuchar. Lo que pasa es que esta cirugía era muy cara, no recuerdo si 1 millón o medio millón de pesos, dinero que no tenían. Y entonces en sus posibilidades, él quería rifar un carro, comprar un carro, vender boletos, recuperar, sacar más para poder operar a su hijo. Y no me acuerdo muy bien cómo está la historia, pero un día llegan a Los Pinos, en ese entonces era Felipe Calderón el presidente, y llegan a Los Pinos y llegan a la oficina de Margarita Zavala, y la secretaria los atiende, y porque Margarita creo que tenía una fundación, y van y piden ayuda, no sé cómo llegaron ahí, bueno, fue Dios, ¿no? Pero llegan ahí y al tiempo, a los días, su petición estaba firmada por la primera dama, ¿no?, del país. Y ellos estaban buscando vender un carro, buscando sacar recursos, y el Señor te dice, espérate, vas a ver, ahorita vas a ver lo que yo voy a hacer. Y es mejor esperar a ver lo que Jesús va a hacer, porque te va a sorprender. Y operaron al niño, y el niño hoy escucha, el niño hoy va a la escuela. Es grande lo que el Señor hace, pero uno siempre llega, Señor, haz esto. Cuando deberíamos decir, Señor, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Te necesito. Queremos que Jesús baile a nuestro ritmo y debemos de bailar al suyo. Y entonces trae sanidad a este hombre, con el método que él quiso hacer, con la forma en que él deseó hacerlo, sana a un hombre, le regresa su oído y aparte compone su lengua, dice, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, éfata, es decir, sea abierto. Ahora una vez más la escena, ¿no? Este hombre con la boca de la mano de Jesús en su lengua, solo viendo a Jesús y ni siquiera escuchando, ¿no? Porque cuando el Señor gime y grita éfata, este hombre no lo oye, pero cuando termina ese grito, empieza a oír todo lo que está a su alrededor. Y no sé lo que haya dicho este hombre, si haya dicho gracias Señor o qué estás haciendo, pero de repente ya no era tartamudo, estaba hablando bien. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Lo que muchas veces se nos olvida hacer, levantando sus ojos al cielo. Algo que no debemos dudar de hacer siempre es alzar nuestros ojos al cielo. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Y ahí andábamos todos agüitados, viendo para abajo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Así como el Chavo del 8, ¿no? Cuando debemos de voltear hacia arriba, ver a Jesús, ahí donde está Él, de donde viene nuestra ayuda. Y eso es lo que nos enseña Cristo. Ahora algo más, ¿no? El Señor en medio de estos milagros se está mostrando como el Mesías, el Cristo. Y dice ahí, al momento fueron abiertos sus ojos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, por cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. El Señor Jesús está mostrando como el Mesías. ¿Quién había hecho eso? ¿Quién había calmado tormentas? ¿Quién había sanado enfermos? ¿Quién había dado perdón de pecados?
solamente Jesús, y se está mostrando como el Mesías. Pero sabes, ellos no veían el Mesías que Cristo era, veían el libertador, aquel que los libraría del imperio romano. Y por eso el Señor les dice, no le digan a nadie, porque están haciendo fama de un Cristo que no soy. Están haciendo fama de un Mesías que ustedes creen que los va a libertar de esta opresión. Pero lo que el Señor venía a hacer era dar vida eterna, a perdonar pecados, a prometernos un futuro mejor, un futuro delante de la presencia de Dios, y era el Cristo del cual nos estaba hablando. Y por eso el Señor les dice, hey, no le digan, pero como todos, no lo hagas, ¿cómo no? Y lo hacemos, ¿no? Y estos hombres empiezan a hablar de Jesús. Dice Isaías 35, 4 al 6, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces esto nos habla una profecía mesiánica y vemos que se está cumpliendo. Y continúa ahí, dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y sabes, Jesús siempre hace bien todo. Todo lo que Él hace es bueno. Hacía su creación y fue el primer día y vio que todo era bueno. Jesús siempre hace cosas buenas. ¿Y por qué si Jesús siempre hace todo bien, no pones tu vida en sus manos, sabiendo que lo que puede hacer contigo es lo mejor? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a veces encomendar nuestra vida totalmente a Él? Él todo lo hace bien. ¿Por qué no ofrecerle tu corazón? Salmo 119, la última parte dice así: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Entonces, hasta que no ponemos nuestra confianza en Dios, hasta que no le decimos, Señor, haz conmigo lo que quieras, vamos a ser como una oveja extraviada. Comienza a poner tu vida en la mano de Dios, a dejar que Dios la dirija, a dejar que Dios te diga, ¿hoy qué? Considéralo en tus decisiones. Bien lo ha hecho todo. El Señor hace bien todo. Entonces vemos a Jesús como ese Mesías que todo lo que hace es bueno, que nos da lo que no merecemos, nos da gracia, que tiene poder sobre lo espiritual expulsando demonios, que obra según su sabiduría y tiene poder sobre lo físico. Si Él puede hacer todo esto, entonces lo que hizo en la cruz del Calvario y por ti y por mí debe de estar lleno de su sabiduría, debe de ser bueno, debe de ser gracia, debe de sanar nuestro espíritu y debe de sanar nuestro cuerpo en la eternidad. Ese es el Cristo en el cual debemos confiar. Ese es el Cristo en el cual nosotros tenemos que entregarnos. Deja que el Señor te dirija. Deja que el Señor te sane. Deja que el Señor te muestre sus caminos. ¿Oramos?